tal amigos de Semanario N22? Mi nombre es Wemansin y les doy la bienvenida en este programa especial que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. En Canal 22 hay un esfuerzo para conmemorar la memoria de Carlos Monsiváis a 10 años de su fallecimiento. Noticias 22 Digital, así como Semanario N22, nos sumamos y presentamos esto que queremos compartir para todos ustedes. Pero ¿cómo aproximarnos a un personaje que lo mismo se movió en territorios del arte, de la literatura, de la crónica, del periodismo, de las colecciones, del arte popular, bueno, en fin, de una cantidad de cosas tan grandes? Vamos a compartir con ustedes una entrevista con Jezreel Salazar y él nombra esa región que se llama Carlos Monsiváis. Analizaba lo político desde el ámbito de la cultura o pensaba una película desde un análisis que venía del estructuralismo, de la antropología, de donde fuera. Y además, todo mezclado con su capacidad irónica, con ese humor que le generaba al espectador o al lector. Estas palabras pertenecen al crítico y ensayista Jezreel Salazar, quien, estudioso de Carlos, nos ayuda a adentrarnos en eso que él mismo ha nombrado esa región llamada Monsiváis. Monsiváis yo creo que fue el primer gran escritor mexicano que lo que hace es salirse de una noción de cultura que era muy cerrada, una noción como de cultura pensada solo para las élites, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a todo lo que es la lucha libre, la música popular. En sus libros vemos citas de canciones, de refranes, el cine, la fotografía, el grabado, la caricatura. Por eso es tan valioso, porque Monsiváis de pronto le va a dar un aire muy fresco a la literatura y le va a además meter una serie de otros mecanismos, como es lo del humor, la ironía, que en la tradición mexicana era marginal. Una tradición solemne, indiferente al lector, contra la que el ensayista se revela con humor, ironía, sarcasmo, agudeza y sin miedo de burlarse del poder y de las instituciones. Yo creo que Monsiváis tiene una forma de escribir que en su momento era muy renovadora, ¿no? Lo que va a hacer es trabajar con formas de escritura, primero, que generalmente llamábamos menores, ¿no? Como la crónica, otro tipo de géneros disidentes, ¿no? Pero ese tipo de escritura también era otra manera de atacar pues, los modelos estéticos que eran muy canónicos en ese momento, ¿no? Más allá del cuento, la novela o el poema, como esos géneros consagrados, en el momento en el que Octavio Paz está escribiendo de una manera en donde uno lo leía y lo único que podía hacer era decir sí y ser un lector muy pasivo y solo, digamos, adorarlo. Lo que hace Monsiváis es siempre poner en duda su autoridad. De conocimiento casi enciclopédico, pero de mirada formada en los andares por el barrio, caleidoscópica, lo que hizo y lo que legó es una región creada por uno que ahora es atajada por muchos. Difícil encontrar en una figura del presente lo que él forjó en el pasado. Cuando uno quiere pensar en un heredero de Monsiváis, es muy difícil ubicar a un solo sujeto, un solo escritor, ¿no? Porque Monsiváis cumplía muchas funciones y además tenía muchas profesiones en su actividad cultural, ¿no? Por una parte era alguien que escribía artículos periodísticos, además de articulista era un gran ensayista, era alguien que hacía crítica literaria, pero también crítica de cine, era un coleccionista, era polemista, escribía crónica y en esa medida también hacía historia cultural. Era alguien que todo el tiempo estaba haciendo reivindicación de causas políticas, ¿no? Era alguien que hacía la crítica del poder, que conformaba opinión pública, incluso factor. La construcción que hizo de sí mismo fue tan compleja que ahora, para entrar a esa región llamada Monsiváis,
hay que tener cuidado y no separar a la obra del personaje. Yo creo que hay un problema con Monsiváis, que es que casi siempre estamos hablando del personaje. Y no de la obra, sí. Y no de la obra. Porque el personaje se volvió tan, o sea, toda su obra se volvió tan significativa, tan exitosa. Yo creo que ese personaje, con todas las anécdotas, toda la complejidad que implica, nos impide ver la obra, ¿no? O sea, de alguna manera nos lleva es como un obstáculo para volver a los textos y para entender realmente como la profundidad de sus ideas y de su aportación, ¿no? Carlos Monsiváis tocó muchísimos temas y eso nos remite, por ejemplo, a Walter Benjamin. Acá tengo un libro que se llama Radio Benjamin y que reúne algunos de los guiones de radio que él escribió en los que se refería a la cultura de su momento. Lo mismo hablaba de juguetes, que de música, que de cosas que veía en la calle y estaba enfocado a los niños. Estaba buscando una idea de cultura. Bueno, el ensayista y escritor Pavel Granados habla precisamente de esa habilidad de Walter Benjamin y lo vincula con los actos de Carlos Monsiváis. Últimamente me he acordado mucho de de un comentario que hizo Walter Benjamin acerca de que una vez visitó, creo que Berlín, un hombre mosca y subió por el edificio por una catedral y fue subiendo y llegó hasta la cúpula. Entonces Walter Benjamin decía que ese hombre mosca se iba agarrando de las cosas pequeñitas de una cabeza, de una gárgola, de una mano, para subir de cosas pequeñitas. Y Walter Benjamin dijo: yo soy como ese hombre mosca, porque para subir hasta donde puedo ver desde más arriba, me voy aferrando de las cosas pequeñitas. Yo creo que Carlos Monsiváis era muy parecido a esa imagen que tenía de sí mismo Walter Benjamin, porque se asomó a cada pequeño documento de la cultura, sea una canción, la declaración de un político, una postal, un verso, lo que sea, para subir y ver desde los tejados la realidad mexicana. Es un personaje, yo diría, en un sentido muy incómodo, porque también Carlos Monsiváis, alguna vez le escuché una frase que decía: todo lo que hoy es alta cultura, en algún momento fue cultura popular y viceversa. Y esa concepción de cultura como un todo, no como algo seccionado, no como algo escogidito, era algo que podía ser incómodo para muchos intelectuales. Era una visión de la cultura muy, muy amplia, a la cual los escritores no estaban tan acostumbrados. Descubrir un México popular había sido una conquista en la época de la Revolución Mexicana. Hizo muchos textos sobre Agustín Lara, hizo muchos textos sobre José Alfredo Jiménez, hizo muchos textos sobre cine. Todo eso, cada uno de estos textos tiene un discurso particular, pues que se integrarían en esta noción de cultura. Yo diría que esto es algo muy amplio, en la sensación de que somos un país subdesarrollado si no sabemos dialogar con nuestra cultura. Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia. Sabía de cómics. Carlos Monsiváis sabía de los Beatles, por ejemplo. Carlos Monsiváis sabía de, como decía antes, de la literatura policial, de otras cosas que los anteriores escritores ni se imaginaban, que no estaban en esa vocación de la cultura burguesa. Carlos Monsiváis sabía de trivia cinematográfica, tantas cosas que era inaccesible para muchos de los anteriores intelectuales, ¿no? Porque Carlos Monsiváis revisa toda una tradición, la cuestiona e incorpora partes que no se habían puesto en la tradición cultural mexicana. Florentino, la guitarra. Aquí está, Hijado.
una cantidad de aspectos de la cultura en donde yo creo que ante todo iba a la vanguardia su labor como coleccionista y a la retaguardia, porque es más difícil irlo convirtiendo en textos. Yo creo que Carlos Monsiváis tenía muchos proyectos para escribir y que desafortunadamente no escribió. Recuerden que en Noticias 22 Digital y Semanario N22 tenemos un concepto de televisión extendida y a través de este código QR que ven en pantalla pueden acceder a los contenidos que compartimos en este momento con ustedes en torno a Carlos Monsiváis, pero de una manera mucho más amplia. Vamos a hacer una pausa. Después de la pausa hablaremos de Monsiváis y el 68. Continuamos aquí en Semanario N22 en este programa especial dedicado a la memoria de Carlos Monsiváis a 10 años de su fallecimiento. Y vale la pena también recordar algunas de sus amistades, como lo fue el gran fotógrafo Héctor García. Ellos en alguna ocasión me contaron que estaban juntos cuando Héctor tomó esta fotografía en el Zócalo de la Ciudad de México durante el movimiento estudiantil de 1968. Y es que Carlos Monsiváis, a partir de sus crónicas, de lo que escribió en su momento, se ha convertido también en un referente de ese movimiento estudiantil, motivo por el cual fue incluido en este largo documental filmado por Nicolás Echavarría titulado Memorial del 68. A continuación, vamos a escuchar a Sergio Raúl Arroyo para hablarnos de Carlos Monsiváis y su importancia en 1968. En el año 2007, Carlos Monsiváis se integra al proyecto del Memorial del 68 y en él funge como analista político. Personaje de gran ubicuidad, Monsiváis había participado en el movimiento estudiantil, lo había visto y analizado, y es esta posición analítica la que fue fundamental en la historia que se había escrito sobre el 68 mexicano. En el caso concreto de Monsiváis, era sencillísimo poder ubicarlo dentro de esto, porque en realidad había sido un participante en el movimiento, había sido un activista en todos sentidos, había sido parte también de lo que era la cauda y el atractivo cultural del propio movimiento, de lo que era el impacto cultural del movimiento, y también había sido a su manera un cronista, una especie de historiador de lo que el 68 había significado para México, desde su perspectiva, el movimiento social más importante en la segunda mitad del siglo XX en México. Si alguna imagen me queda de Díaz Ordaz, es esa. Díaz Ordaz es el personaje de Claudio Brook en El Castillo de la Pureza. Alguien que encierra a la nación en su encomienda para que no la contamine el mundo. Pero eso además lo dice textualmente. Creíamos que México era una isla incontaminada, dice en el informe del 1 de septiembre. Eso es terrible. Él realiza un análisis fantástico de lo que es el presidente de la República, y es esa especie de padre severo que se apropia prácticamente de la existencia pública, porque es un presidente que no solamente opina de la política, digamos, en sentido macropolítico, sino se trata de meter en los segmentos de la vida. Él busca las razones al interior de una especie de perversión interna que hay en la sociedad, ¿no? En un mundo en el que él considera debe haber una especie de pureza ontológica. Entonces hay una especie de entrecruzamiento ideológico, religioso, en esta concepción de la política, frente a la cual no solamente Carlos, sino me parece la mayor parte o casi todos los militantes se rebelan. La clase media universitaria, digamos, fue protagónica de ese movimiento, en el sentido también de que se rebela contra un poder público ante el que nadie se cuestionaba. Era un poder público que finalmente era siempre, de alguna manera, a veces cuestionado, pero generalmente asumido como algo inevitable dentro de lo que era la vida social de este país. El 68 viene a romper esa credibilidad en que el gobierno es algo todopoderoso. Se resquebraja, hay una enorme fractura entre el poder y los gobernados.
Monsiváis es una persona que va registrando los hechos, comenta en el memorial, por ejemplo, el funeral de un estudiante que es asesinado por la espalda por haber pintado una barda por un policía. Al policía creo que le dan un mes de cárcel, ¿no? Hoy vemos lo que pasa en Estados Unidos por una cosa así, bueno, nos daremos cuenta cómo eran las cosas. Le dan un mes de cárcel, inconcebible. Carlos asiste al funeral, lo narra de una manera muy emotiva, y él ve en eso justamente lo que es el abuso de la autoridad, el abuso de lo que ha sido un presidencialismo más inclinado a autoprotegerse y autoproteger a su propio grupo político, que en realidad generar una administración pública democrática para el país. De que se tenía razón, ahí estaba el aparato del Estado para demostrártelo. Ahí estaba el hecho de que un estudiante que estaba haciendo una pinta lo mata un policía por la espalda, al que le dan 2 meses de cárcel. El señor mata a un estudiante por la espalda y le dan 2 meses de cárcel. ¿Cómo podía haber dudas si en el entierro de ese estudiante la mamá, que estaba, deshecha, la mamá encabeza la marcha haciendo la B? Carlos anticipa en muchos sentidos cómo estos gobiernos son un obstáculo absoluto para el surgimiento de una sociedad civil. ¿Por qué? Porque este tipo de gobierno tiene miedo de lo que es el pensamiento autónomo, el pensamiento crítico. Ahí creo que Carlos acierta de una manera fundamental, porque lo que está planteándose es el surgimiento de una sociedad civil que en ese momento pues prácticamente no existe, una sociedad civil que empieza a aparecer en el 68 y que después en el año 85, después del sismo, tiene una forma todavía más clara, en fin, y que progresivamente le ha ido adoptando, pero la sociedad civil también se ve en determinados momentos de nuestra historia otra vez agredida, otra vez subsumida en el poder gubernamental. Entonces creo que eso que Carlos observa en el 68, que es la posibilidad de crear una sociedad con un pensamiento crítico, autónomo, capaz de impugnar las decisiones del Estado, es algo que tenemos que tomar en consideración, porque creo que para México y para cualquier país es un fundamento muy importante. Es fácil hoy día pasar por alto los conceptos que tuvo Carlos Monsiváis sobre la configuración del Estado mexicano. Creo que tiene una vigencia absoluta. Carlos, como personaje, como personalidad y como hombre de reflexión, es una persona que vale la pena que nos acompañe de manera permanente. Hay que tenerlo siempre, hay que buscar tenerlo cerca. Como acabamos de escuchar, Carlos Monsiváis es un personaje muy importante. Y hablamos de personaje, no solamente es un escritor, es una persona viva que forma parte de la ciudad. ¿De qué manera pasó esto? Posiblemente inspirado en Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, además de ser un destacado poeta francés, fue un crítico de arte y él proponía la idea de flâneur. Flâneur es aquella persona que camina en la ciudad, la observa, la ciudad se le revela y él se revela a sí mismo frente a la ciudad. Es importante entonces pensar que para recordar a Carlos Monsiváis tenemos que caminar muchísimo. Vamos a hacer una pausa y tenemos más sobre Carlos Monsiváis al volver. Continuamos en este programa especial dedicado a la memoria de Carlos Monsiváis, que hemos dicho le gustaban muchas cosas y también coleccionaba muchísimas cosas. Iba a mercados, tenía sus marchantes, mandaba a pedir que le hicieran cosas y coleccionaba lo mismo originales de la familia Burrón, que como por ejemplo hojas de papel volante de José Guadalupe Posada o hasta grabados de un artista tan grande como es el caso de Julio Ruelas, profesor de Diego Rivera y de Saturnino Herrán. Por fortuna, todo eso está en un solo lugar al cual podemos acceder los mexicanos, y se trata del Museo del Estanquillo.
El Museo del Estanquillo se funda en el año 2006, pues a iniciativa obviamente de Carlos Monsiváis, quien pues había sido un destacado coleccionista desde muy joven. Y bueno, su deseo de compartir todos sus objetos, su más preciado tesoro, pues con el pueblo de México y de todas las gentes que nos visitan, pues se funda el Museo del Estanquillo en un espacio fantástico que otorga el gobierno de la ciudad, que había sido una joyería, la joyería de la Esmeralda, la joyería más importante durante el Porfiriato. Inicia su colección por ahí de los 30 años o quizá un poco menos. Carlos se dedicó a coleccionar básicamente documentos interesantes, periódicos interesantes, libros maravillosos. Así lo veía yo los sábados ahí en el Ángel, en el, ¿cómo se llama? En el mercadito ese del Ángel allá en la zona rosa, ¿verdad? Que bueno, fascinado, ni me acercaba a él porque estaba así como, están en trance los coleccionistas. El Museo del Estanquillo es un museo realmente de crónica, en donde se ve reflejado, pues todo, se ve reflejada su obra literaria, pero bueno, con objetos. Muchas veces podemos decir que es la manera de ver en tercera dimensión y de una manera muy divertida lo que él estaba escribiendo. Prácticamente las exposiciones que hemos hecho y los objetos que resguarda el Museo del Estanquillo tienen una relación directa con cada uno de sus libros. Muy probablemente para las exposiciones de Carlos, un 5% no son obras de él, pero el 98%, el 99.5% era colección de Carlos. ¿Cómo vivió? Imagínate, no sé si, bueno, en su casa era entre gatos y papeles y periódicos y libros y cuadros y objetos y etcétera, ¿no? Es algo impactante, de veras, es una maravilla y yo creo que no conoceremos o en muchos años todo lo que Carlos llegó a coleccionar. Estamos trayendo, incorporando a las bóvedas del Estanquillo muchas piezas que todavía se encuentran en su antiguo domicilio. Yo calculo que llegaremos arriba de 30,000 piezas cuando hayamos concluido con estos trabajos que todavía nos llevarán unos 5 años. Él fue un curador porque realmente todos los objetos que fue adquiriendo, no los adquiría a lo loco. Realmente él tenía un excelente, siempre hemos dicho, ojo curatorial, y todos los objetos, documentos históricos, algunos incluso también piezas de arte popular, pues las escogía pensando que tuvieran una referencia con el desarrollo de la cultura y la política, la historia nacional. Yo no sé si cuando Carlos inicia la colección llegó a pensar que iba a tener un museo. Yo creo que al final de sus años se dio cuenta que realmente no era posible mantener en orden y en buen estado de conservación tantos objetos. Y sí, ya empezaba a rondar en su cabeza la posibilidad de hacer un museo. Esto lo dejó en vida, habló con gente de las alturas, y dijo, esto va a ser para el pueblo de México. Yo creo que disfrutó al final de su vida el poder ver, le tocó a él estar prácticamente, pues si no supervisando, presente en todos los trabajos de restauración del edificio de la Esmeralda. Pues yo me imagino la ilusión de Carlos de haber visto, wow, este espacio va a ser mi museo, va a resguardar mis colecciones. Y bueno, yo creo que en el fondo Carlos fue muy, muy generoso porque siempre quiso compartir con los demás su pensamiento. Es un museo prácticamente de la mexicanidad rural y urbana, más cargada hacia el ámbito urbano, y es un museo que toca también, bien importante, pues todos los movimientos sociales, dada la vocación del periodismo de Carlos Monsiváis,
más importantes que hemos tenido en nuestro país, ¿no? Es un espacio muy plural, donde prácticamente toda la gente se siente identificada. Nadie sale sin estar tocado y sin ganas de regresar a ver con qué van a salir la próxima vez. Porque de verdad es para todos los públicos. En los últimos minutos hemos hablado de Carlos Monsiváis, pero era un personaje con varios ángulos que nosotros encontramos la posibilidad de crear un retrato coral con las personas que lo han conocido para tratar de llegar a esas ínsulas de su personalidad. Además de un regalito que nos han dado Gis y Trino. Era un hombre que observaba y que miraba, que atendía como tipógrafo casi, ¿no? Como editor, como conceptuador de una forma de vida, de una forma de ser, de entender el mundo. Carlos yo lo describiría como interesado en la vida, interesado en las artes, en lo que le rodeaba. Era un personaje que se fue creando a partir de lo que el público esperaba de él, ¿no? ¿Qué esperaban de Carlos? Bueno, esperaban una síntesis de nuestra situación y una parodia de nuestras tragedias. Esperaban que les explicara México, ¿no? A los mexicanos, ¿no? Monsiváis tuvo el poder de fracturar esa especie de muralla colosal que había trazado el Estado con humor, con el humor más corrosivo, ¿no? Le gustaba decir que él era un cronista, pero también podía ser un gran cuentista y podía ser un gran ensayista, y yo creo que además fue uno de los últimos filósofos mexicanistas que tuvimos en nuestro país, ¿no? Creó un género bifronte que sería el del ensayo y la crónica. Reflexionaba acerca de lo que narraba. Monsiváis es iconoclasta, es heterodoxo, es rebelde, lúcido, un crítico político incomparable. Físicamente, ¿no? Despeinado, ¿no? Excelente memoria, agudo, bonachón, pues escritor, ¿no? Buen escritor, podría decir. O yo diría más bien, Carlos es una gente que anduvo a pie siempre. Entonces yo podría decir sencillo. Ese extraño tótem al que uno se acerca esperando alguna frase que nos ilumine o nos intrigue, y luego nos vamos a hacer la tarea. De esta manera llegamos al final de este programa especial dedicado a la memoria de Carlos Monsiváis. Falleció hace 10 años, pero él sigue con nosotros. ¿De qué manera? Cuando visitamos el Museo del Estanquillo, cuando recorremos las calles de la Ciudad de México y ésta se nos revela y nos dice tanto de nosotros como de ella misma, porque al igual que Carlos Monsiváis, los que habitamos una ciudad como esta, vivimos amándola y odiándola, encontrándola todos los días. Carlos Monsiváis está allí y está en los libros. Nos despedimos y los invitamos a que no se pierdan nuestros contenidos diariamente en Noticias 22 Digital. Y aquí en Semanario N22 nos vemos pronto.